Este es uno de esos mandamientos, hermanos, que solemos leer en parte a prisa porque pensamos que ya sabemos lo que significa. Pensamos que conocemos el significado del texto. Y no dudo que la mayoría de los que están aquí tienen una idea básica del texto, pero una de nuestras labores es demostrar que la profundidad de la palabra, la amplitud de la palabra, las implicaciones de la palabra, para que ésta entonces escudriñe de mejor manera nuestra vida cristiana. Hermanos, es realmente un alivio tener los claros mandamientos de Dios para nuestra conducta. ¿Queremos agradar a Dios? Vayamos a meditar en los mandamientos y ahí tenemos muy claramente expuesto cómo quiere Dios que vivamos. Ya vimos el primer mandamiento. Dios quiere que vivamos poniéndolo a Él como nuestro único Dios, como aquel que le damos nuestra devoción, nuestro amor, nuestros sacrificios, nuestro esfuerzo. Así debemos vivir, sin ídolos. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto es una lucha constante en la vida del creyente. No por haber tirado a esa mono de virgencita que decíamos o a ese crucifijo, eso no nos ha hecho ganar la batalla. Eso fue la primer parte. Pero ahora debemos luchar constantemente con no poner otras muchas cosas como nuestros ídolos, que va desde nuestra familia hasta nuestro bienestar, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros proyectos y demás. El segundo mandamiento dice que no te harás imágenes. Y este mandamiento tiene una implicación inmediata al no intentar representar la divinidad, pero también una implicación más amplia espiritual, y es conocer y profundizar quién es Dios para no formarnos ideas falsas de quién es Dios, porque cuando nosotros nos formamos ideas falsas de Dios, entonces empezamos a vivir de esa forma. Recuerden el texto clave, el Salmo 50:21. Ustedes pensaban que de cierto yo era como ustedes, pero los reprenderé por esas cosas. Porque el pueblo se forma una idea de cómo es Dios, y justamente ese Dios no rechaza el pecado, no se molesta de las cosas fatuas y demás. Hoy llegamos a un mandamiento que su letra no es difícil de conocer o de interpretar. No tomarás el nombre de Dios en vano, pero que tiene un significado espiritual como los otros dos mandamientos, y tiene un significado cristológico como los otros dos mandamientos. Recuerden, hermanos, el problema de los fariseos, fueron varios problemas. Uno, añadir a la ley de Dios. Dos, guardar unos mandamientos en lugar de otros. Tres, limitar el significado de los mandamientos claros de Dios. Limitarlo a la mera letra. No adulterarás. Bueno, no he adulterado. Me la he pasado todo el tiempo usando mi mente para cosas sucias, pero no he pecado contra Dios porque no he adulterado. Bueno, dice la palabra que el Señor dice que el mandamiento es más profundo e implica que incluso aquel que con su mente ha pensado respecto a otra mujer ya ha adulterado en el corazón. Nosotros, por lo tanto, al revisar el primer mandamiento, el segundo mandamiento y ahora el tercer mandamiento, vamos más allá de la letra
para entrar al espíritu del mandamiento, no por añadir significado, sino por entender su profundo significado desde el principio. Pero comencemos con lo que está evidentemente ante nuestros ojos. ¿Qué enseña el primer mandamiento a la luz de su significado, el tercer mandamiento, perdón, a la luz de su significado literal? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Claro que esto tiene implicaciones a el nombre que Dios se dio a sí mismo. Por ejemplo, Yahvé o Jehová. Los judíos no debían usar este nombre en cosas vanas o usarlo como muletilla dentro de sus conversaciones. La palabra vana transmite la idea de cosas sin importancia, de cosas sin importancia. Y el nombre de Dios, Yahvé, no podía ser mal utilizado, pero entiéndase por nombre de Jehová más que el tetragramatón, más que esas cuatro consonantes Yahvé. El nombre de Jehová significa algo más. Y ¿qué quiere decir por nombre? El nombre es lo que Dios es. O sea que no solo el nombre de Jehová no se debería tomar en vano, sino nada de lo que Dios es debería considerarse o hablarse de una forma ligera. Déjenme dar un ejemplo de esto en la misma ley de Moisés. En el capítulo 24 dice, y el hijo de una mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, o sea, utilizó el nombre de Dios dentro de la declaración de una maldición. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, escuchen, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Este es el mandamiento puesto en práctica. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el significado evidente. Mis hermanos, a la luz de esto hay algunas aplicaciones generales que muchos de nosotros conocemos ya. Debemos, a través de nuestras conversaciones, demostrar que aunque para el mundo el nombre de Dios es como el nombre de cualquier criatura y lo pueden usar a diestra y siniestra en lo que se les antoja, porque para ellos Dios no tiene el peso y la gloria que realmente posee. Nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar y nuestra forma de referirnos a Dios debe manifestar la reverencia que tenemos ante su gloria y su grandioso nombre. Debemos tener cuidado porque de diferentes formas podemos usar el nombre de Dios. A veces para expresar asombro usamos el nombre de Dios. A veces para manifestar quizá nuestra molestia usamos el nombre de Dios.
A veces quizá para mostrar alegría y empezamos a usar el nombre de Dios en cosas vanas. Este es el significado más inmediato que encontramos. Debemos guardarnos de usar el nombre de Dios a la ligera. Otra aplicación inmediata que fluye de esto es, debemos tratar su palabra con reverencia. Debemos tratar su palabra con reverencia. No podemos jugar con la palabra de Dios. Hay veces que en nuestras conversaciones podemos usar textos o versículos que, claro, evidencian que estamos llenos de la palabra, pero que los empezamos a usar incluso para hacer una broma aquí o una broma allá. Y a todos nos ha pasado quizá eso. Pero la palabra de Dios debe tratarse con reverencia. Por eso nos levantamos en la iglesia a leer su palabra como una manifestación de nuestra reverencia ante el Señor. Esto me permite hablar a la juventud de la iglesia. Y pienso más en la juventud porque creo que aquellos que quizá pasan los 40, 45 ya, aunque muy jóvenes todavía, no tienen estos problemas. Pero hoy en el internet hay un gran riesgo de, a través del Facebook, el Twitter y todas esas redes sociales, ofender al Señor con nuestro uso del nombre de Dios y de su palabra. Hoy hay tal cosa como los memes, en donde a veces he escuchado y he visto personas, hermanos, no tengo en mente ningún hermano de la iglesia aquí, pero es común que se suban cosas en donde se usa la palabra de Dios como chistes o cosas semejantes. Debemos ser temerosos. Debemos ser temerosos. Yo sé, me incluyo en esa generación, somos una generación diferente. Diferente en el sentido, no sé si bueno, donde estamos acostumbrados a otras cosas, pero debemos recobrar la reverencia ante las cosas santas de Dios. Y de hecho, hermanos, yo he hablado de esto en otras ocasiones en la iglesia, pero yo sigo insistiendo que en nuestras composturas dentro de la iglesia, al reunirnos para adorar el nombre de Jehová, debemos mantener ciertas conductas que son importantes. Cierta actitud, cierta postura, incluso me atrevo a decir, quizás hasta ciertas vestimentas que manifiesten que estamos reunidos para adorar a Dios. No digo que todos tienen que traer corbata y camisa y saco para el culto o algo así. Pero sí creo, hermanos, que debemos crecer en nuestra reverencia y que cada uno debemos ser más conscientes que venimos a adorar el nombre de Jehová. Y alguien puede decir, pero hermano, adoramos en espíritu y en verdad. Sí. Pero es interesante que el Señor en el antiguo pacto pedía ciertas composturas para la adoración, y aunque hoy no se continúan muchas de esas, creo, mis hermanos, que debemos seguir enfatizando. Miren, hay cosas que van quedando porque se van rezagando simplemente porque fueron parte de otra generación. Pero hay una actitud reverente que debemos seguir manteniendo en las cosas del Señor, así como en sus ordenanzas.
Tratar el nombre de Jehová con reverencia implica más que usar su nombre apropiadamente, es tratar las cosas de Dios con la dignidad que Dios tiene. Y yo les puedo demostrar que todavía vivimos a la luz de eso, que distinguimos entre lugares todavía. Nadie aquí se viste igual para ir a la playa o el balneario que cuando hay un funeral. Bueno, vistámonos, conduzcámonos, comportémonos, sentémonos, etcétera, a la luz de que venimos a adorar a Dios. A la luz de que venimos a adorar a Dios. Hagamos esa distinción. No es el cine. Y yo sé que esto le cuesta más trabajo. Hay algunos hermanos aquí, jóvenes de 45 en adelante, tengo que repetir eso otra vez, que esto no les causa ningún problema. Ellos saben, ¿sí? Saben que sí. Pero yo sé que a la generación quizá más joven esto cuesta. Pero creo que así es. Creo que la palabra demanda, repito, no creo que haya un código de vestimenta que todos deben traer corbata a la iglesia o algo así. Pero sí que nuestra forma de conducirnos es reverente al reunirnos a adorar y tratar el nombre de Dios. Creo que ese es el significado literal que podemos extraer de estas palabras. Pero mis hermanos, hay un significado espiritual. Y si nosotros nos quedamos con lo que hasta ahora hemos visto, creo que está trunca nuestra interpretación. Creo que está limitada. Jesús iba más allá en la interpretación de los mandamientos constantemente. Y aquí he tomado el excelente tratado de Thomas Watson. Thomas Watson fue un puritano que él padeció en el tiempo el día de Bartolomé, así se le llama. Él era un puritano que no se sometió a las reglas de la iglesia de Inglaterra de usar ciertas vestimentas en la adoración pública, leer ciertos libros, sino que se mantuvo firme. Por eso se les llaman puritanos, porque mantuvieron la adoración pura, como Dios manda. Y el tal fue expulsado de su congregación en el día de la ejecución, así se le llama, o del día de la expulsión, en donde muchos pastores se declaró un edicto que los pastores que no se habían sometido no podían ministrar más en la iglesia y tenían que irse a vivir a tantas millas para que no pudieran pastorar a las ovejas. Y así pasó con este. De hecho, hay una compilación de esos sermones. Ustedes lo pueden encontrar todavía, creo que solo está en inglés, pero es una compilación de los sermones del día de la ejecución, de la expulsión. Y esos sermones, hermanos, pueden tocar sus fibras más sensibles. Porque ahí tienen a los pastores dando ese sermón diciendo, mis hermanos, el próximo domingo no los podré pastorear. Sean fieles, reúnanse. Es una cosa tremenda esos sermones. Pero el punto es que Thomas Watson perteneció a ellos. Él tiene un libro que el que pueda conseguirlo, consígalo porque se están acabando. Y creo que nosotros ya ni siquiera tenemos. ¿Sí tenemos? No tenemos. Tratado de Teología, es la mejor teología sistemática que existe para el mundo cristiano en general. Teología aplicada a la vida. Y él también tiene un tratado que se llama Los 10 Mandamientos. Cerca de 300 páginas, 250, en donde expone los 10 mandamientos. He tomado de este autor algunas ampliaciones del mandamiento. O sea, ¿qué significa el mandamiento en su sentido más amplio y espiritual? Y él recomienda cerca de 13 cosas. Yo solo he puesto 5 o 6 puntos que me gustaría profundizar con ustedes. Hermanos,
Usar el nombre de Dios en vano tiene otras formas. Si tú estás siendo cuidadoso con tu boca para no usar el nombre de Dios en una frase inapropiada, si tú estás intentando guardarte de no usar chistes de la palabra de Dios y de no hacer cosas insensatas, irreverentes de las cosas de Dios, incluso de comportarte de la mejor manera en la casa de Dios, que es su iglesia, eso no lo es todo para guardar el mandamiento. Vean esto: vivir incongruentemente con el nombre cristiano es una forma de blasfemar el nombre de Dios. ¿No dice Pablo a los judíos: los paganos blasfeman el nombre de Dios por su inapropiada conducta? Escuchen, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 16 lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. ¿Hay algo más allá en el mandamiento que simplemente usar la palabra Dios o Jehová correctamente y no usar irreverentemente la santa palabra? Y es vivir a la luz de lo que profesamos. Vivir a la luz de lo que profesamos. Decimos ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Uno que refleja el carácter de Cristo. Uno que es manso y humilde. Uno que es pacificador, no guerrillero. Uno que se lamenta de su pecado, no un orgulloso y jactancioso cuando lo reprenden. Uno que es congruente con su adoración pública y con su adoración privada. No solo él expresa su adoración a Dios en lo público, sino también en lo íntimo. Es uno que puede imitar a Cristo, llevando una carga más cuando es necesario, siendo amoroso con sus hermanos, sirviendo a su iglesia, dando su vida por el pueblo de Dios cuando es necesario. Hermanos, y cuando estamos viviendo descuidadamente, solo resumiendo la vida cristiana a ir a la iglesia el domingo y viviendo inconscientemente en desobediencia toda la semana, eso es blasfemar el nombre de Dios y es hacer que otros los blasfemen por causa nuestra. Mis hermanos, ¿estamos viviendo congruentemente la vida cristiana? No es casualidad que muchos jóvenes en un tiempo de la vida cristiana no quieran seguir la religión de sus padres, porque vieron algo en la iglesia y algo muy diferente en la casa, porque les da shock que en la iglesia sus padres se podían dar la mano y en la casa peleaban, déjenme usar la expresión, como perros y gatos. Y ahora se preguntan los padres: ¿por qué mi hijo no quiere la vida cristiana? Lo has hecho blasfemar el nombre de Dios por la incongruencia de la vida cristiana. Hermanos, decir soy cristiano implica vivir como cristiano, y si no, blasfemas
el nombre de Dios. ¿Por qué la iglesia se tiene que tomar cuidado en aquellos que van a las aguas del bautismo? Porque deseamos evitar que aquel que se bautiza blasfeme el nombre de Dios y nosotros participemos. ¿Por qué preguntamos cómo es su vida? ¿Por qué hacemos que se presenten ante la iglesia? ¿Por qué pedimos que haya un testimonio para, en lo que está de nuestras manos, evitar participar en blasfemar el nombre de Dios? En bautizar a una persona que viene el domingo y parece cristiano, pero que vive toda la semana como si no lo fuera. En segundo lugar, cuando adoramos fingidamente, es blasfemar el nombre de Dios. Hermanos, nuestro Dios es omnipresente y omnisciente. Venir a la iglesia con un corazón fingido, cuando mi corazón y mis deseos no están para con Dios, pero lo hacemos como si estuviéramos tan llenos de regocijo, es hipocresía, porque es decir, yo no creo que tú eres omnisciente, tú no ves mi corazón, te puedo engañar como a los dioses paganos esos, a ti también te puedo engañar. Por eso dice el profeta Isaías, dice Dios a Israel, hastiado estoy de sus sacrificios. Luna nueva y día de reposo me son abominación. Estoy cansado de su religión superflua. Hermanos, cuando vengas apagado, frío, desconcentrado, sigue la recomendación del libro de Ezequiel. Toma tiempo para ponerte a cuentas con Dios. No finjas y confiésale que vienes apagado y que te ayude a adorar conscientemente, pero no intentes de parecer lo que no eres, porque a los hombres puedes engañar, pero al Dios presente en nuestras reuniones no podemos engañar. Oh, mis hermanos, ¿y cómo nos exhortaría este texto? Porque aquí todos estamos siendo exhortados, hermanos. Incluso el que predica es exhortado con esta palabra, porque esta es la profundidad del mandamiento. A nadie deja limpio. A todos la ley nos acusa. A todos, mis hermanos. No te endurezcas, permite que la ley de Dios venga y exhiba el corazón para que seamos purificados. Por eso dice el salmista, yo medito su ley en la cama y me pongo a cuentas en ese lugar, porque nadie, mis hermanos, guarda la ley perfectamente. ¿Qué tal cuando decimos que somos cristianos, seguidores de Jesús, y no solo no imitamos su carácter, pero huimos a la cruz? Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome el instrumento de tortura que yo voy a tomar para morir y sígame. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces vamos caminando en la vida cristiana dejando la cruz en los himnos? ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que en el sermón de la mañana, en el sermón pasado, que hay que vivir la vida cristiana sacrificando para el nombre de Dios, arriesgando para el nombre de Dios. Yo puedo cantarlo, pastor. En el monte Calvario había una cruz y cuánto yo amo esa cruz. Pero ahí se queda, pastor, en el himno. Ahí la dejo, ahí se ve más bonita, pero me voy sin cruz. ¿Cuesta algo el cristianismo? No lo voy a pagar. Oh, que nos perdone el Señor cuando blasfemamos su nombre, diciendo que llevamos una cruz. Pero ni una astilla de esa cruz nos gusta cargar. Ni una astilla de esa cruz nos gusta sacrificar. Ni una
astilla de esa cruz nos permitimos ser heridos. ¿Cómo es que debo sufrir? Como dijo un antiguo y he dicho varias veces, mis hermanos, es cierto. Los cristianos no dicen mentiras. Pero mis hermanos, con dolor lo digo en mi corazón, ¿cuántas mentiras cantamos? Yo reconozco eso. Como cristianos veo muchos pendientes de no decir mentiras y eso está muy bien. No quiero desalentar lo contrario. Oh, mis hermanos. Pero cuántas cosas cantamos que no vivimos. Hay himnos que yo no puedo cantar a veces como la letra está. Hay uno que en particular, hermanos, empiezo a cantar y a veces tengo que parar porque no puedo decir lo que viene. Que el himno que dice, yo siempre te amo, yo siempre te anhelo, no me acuerdo cómo va exactamente, pero yo siempre te anhelo, yo siempre te amo. No es así, mis hermanos. Mi hermano, ve tus hombros, ve tus manos. ¿Hay heridas de la cruz? Hermanos, quiero que la palabra nos santifique. Déjenme tomar este tiempo y examinar nuestros corazones. ¿Hay heridas de la cruz? Porque te llamas cristiano, uno que está crucificado con el crucificado. ¿Hay heridas, hermano? Si no, el nombre de Dios blasfemamos. Miren esto, hermanos. Yo me pregunto, y es solo una pregunta, ¿por qué el culto de la tarde es tan vacío? Hoy me preguntaba, le tocó a mi esposa preparar esta cena hoy y me decía, ¿cuántas copitas preparo? Yo dije, pues, ¿cómo cuántas? Somos 140 miembros. 140. No, regularmente ponen 90. ¿Cómo? Y me dice, yo creo que hoy 75. Es que es muy pesado venir al culto de la tarde. Hermanos, ¿cuánto le hemos cortado a esa cruz? ¿Cuánto? Que mientras menos pese, mejor. Digo esto con seriedad. Muchas veces no cargamos una cruz, hermanos. Apenas ya quizá 2 palillos llega. Eso es blasfemar también el nombre de Cristo. Cuando tomamos el nombre de Dios supersticiosamente, hermanos, y si examinamos esto, yo me doy cuenta cuántas veces durante la semana puedo estar blasfemando el nombre de Dios cuando ese devocional familiar o ese devocional privado o esa acción de gracias por los alimentos es tan superflua. Y usamos en el nombre de Jesús como una poción mágica. Eso también es blasfemar el nombre de Cristo.
cuando murmuramos de su providencia. Números 14 dice que el pueblo de Israel murmuró y decía: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Hermanos, cuando murmuramos contra su providencia, blasfemamos su nombre. Tú dices: pero hermano, es que pesa, su providencia pesa. Pues pide su gracia, hermano, para poderla llevar. Y aquí seré más breve por causa del tiempo, pero cuando prometemos cosas que no cumplimos, como el libro de los Jueces, los dominaban, clamaban a Dios, eran rescatados, se olvidaban de Jehová. Ahora, hermanos, yo sé que esta palabra es difícil. Así es la ley de Dios. Y si semana tras semana no sentimos ese peso, es porque no estamos entonces meditando con seriedad la ley de Dios. Pero quiero animarles ahora y decirles, en primer lugar, todos estos pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿pueden ver la belleza de esa preciosa cruz? ¿Pueden imaginarse cuando el predicador dice: desde el día que naciste hasta hoy no has dejado de pecar? ¿Pueden ver que no es poesía, es realidad, mis hermanos? Y hasta el día de hoy, como cristianos, estamos llenos de iniquidades y de maldades. ¿Pueden ver cuán preciosa es esa cruz? ¿Pueden ver cuán gloriosa es? ¿Pueden ver, hermanos, cuánto se ha perdonado? Yo sé, aquí hay algunos hermanos en la iglesia sirviendo con todo su corazón, esforzándose, gastando su tiempo, gastando sus fuerzas, invirtiendo más y más de sus finanzas para la iglesia de Cristo. Y yo digo, claro, porque a los que más se los ha perdonado, más aman. Pero cuando decimos eso, hermanos, no es para que piensen, no es para que pensemos que, claro, ellos tienen una mayor deuda. Hermanos, es que date cuenta, tienes una grandísima deuda ante Cristo. Podemos darnos cuenta del gran perdón de pecados que Cristo nos ha traído, pasados, presentes, ahora mismo. Hermanos, cuán abundante es el perdón de la cruz. Oh, si estás frío y endurecido, ve al mandamiento y después ve a esa cruz y da gracias por lo que se ha perdonado. Y renueva tus votos. Porque, hermanos, es simplemente mucho. Tú dirás, hermano, yo sirvo poco porque amo poco, porque se me perdonó poco. No has entendido, hermano. No has entendido. No has entendido la profundidad de tu maldad y mi maldad. Y eso te estorba para ver la cruz gloriosa.
Confiesa tus pecados a la luz de esto al Padre. Gloríate en Cristo y da gracias por su gran perdón. Pero ahora clama por el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo, hermano, tú puedes no solo no usar el nombre de Dios en vano, sino hacer lo contrario, usar el nombre de Dios para agradarlo, para adorarlo. Recuerden, no solo se demanda, no solo se pide que no se haga algo, sino que lo contrario se demanda. Y se demanda de nosotros que adoremos el nombre de Dios. Y ahora, mi hermano, por la fe, tú puedes adorar el nombre de Dios. Y de hecho, déjame decirte esto, en medio de todas estas fallas y pecados que tenemos, ya adoramos el nombre de Dios por la fe. Incluso cuando más débiles somos, lo podemos hacer. ¿Cómo? Vean otra vez al hombre en la cruz. Y esto lo traigo para consuelo de aquellos que por la providencia divina quizá no pueden proclamar a Cristo en las calles. O quizá no pueden servir a su Dios de una mejor manera en la iglesia por la providencia divina, por enfermedades, por pruebas. Hermano, cada vez que estás viviendo congruentemente en tu casa como lo haces en la iglesia, estás adorando el nombre de Jehová. Hermano, cada vez que estás enseñando esos himnos y alabanzas a tus pequeños, estás llevando a otros, tú mismo, y estás llevando a otros a adorar el nombre de Jehová. Incluso cuando más débiles somos, por la fe podemos obedecer este mandamiento con la ayuda de su Espíritu Santo. Pues ahí estaba el ladrón en la cruz. Yo sé, hermano, el ladrón en la cruz no se salvó por obras, como nadie se salva por obras. Pero el ladrón en la cruz, una vez que confesó su fe, empezaron a brotar de él buenas obras, porque los que han sido justificados caminan en buenas obras naturalmente. ¿Y qué hizo el ladrón? Reprendió al que estaba humillando el nombre de Cristo. ¿Por qué no te bajas? Oye, ¿no temes a Dios? ¿Pueden imaginar a ese hombre agonizando? Dando su último aliento y en su último aliento guardando el tercer mandamiento. No blasfemes contra el Salvador. Y al contrario, creyó en su corazón, pero ahora confesó. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así nosotros, queridos hermanos, en nuestra debilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos guardar este mandamiento. Podemos pedir ayuda para vivir en congruencia, para tomar esa cruz, para adorar el nombre de Dios. Es más, cada domingo tú puedes, preparando tu corazón con la ayuda del Espíritu Santo, venir y ofrecer cánticos a Jehová. Y usando entonces tu boca y tus miembros para adorar a aquel que merece la gloria y la alabanza. Hermanos, la cruz lo cambia todo. Y este tercer mandamiento, visto a la luz de Cristo, nos enseña algo. Que ahora no solo estamos llamados a no usar el nombre de Dios en vano, sino el nombre de Cristo en vano, porque Él es Dios de Dios. No solo ahora estamos llamados a proclamar el nombre de Jehová en toda la tierra, sino el nombre de Cristo. ¿Saben? Hay veces que uno tiene luchas para compartir el evangelio, por cualquier razón que uno quiera dar. Y la Escritura viene y nos dice, bueno, hay que confesar el nombre de Cristo, porque si no, Él no va a confesar nuestro nombre ante el Padre. Y eso es correcto. Pero hermano, la próxima vez que estés dudando en compartir el evangelio con el taxista, en el tianguis, en el camión, con el repartidor, etcétera, acuérdate de esto.
Acuérdate de esto, hermano. Tengo la oportunidad de usar mi boca para no solo no blasfemar el nombre de Dios, glorificarlo. Ven, déjate cuento la gran historia del Salvador. Compartir el evangelio es un acto de adoración. Aquellos que están yendo al evangelismo y que a veces no ven fruto y se cansan, hermanos, no predican el evangelio en las calles porque haya fruto. Predican el evangelio en las calles porque es necesario proclamar la gloria del evangelio de Cristo. Porque así cumplimos nuestro llamado de usar nuestros miembros para proclamar que Él es glorioso, que Él es santo, que Él es digno. ¿Pueden ver cómo este mandamiento se enriquece a la luz de Cristo? Y como he dicho, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y darnos el Espíritu Santo para enseñarnos a guardar este mandamiento. Que el Señor ayude a su iglesia a guardar el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente al que usa su nombre en vano. Que la iglesia de Cristo, esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara y todos sus miembros determinen usar su nombre con todas sus implicaciones para su gloria. Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y que nadie endurezca el corazón como en el día de la visitación, cuando nuestros padres oyeron la voz de Jehová y se endurecieron ante su palabra.